Benjamín Robles Montoya. Distinguido senador, usted muy bien con su chaleco. Muchas gracias. El respeto a este Respeto a la tribuna. Así es, muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, senadores, uno de los símbolos patrios que juramos respetar reza: mexicanos al grito de guerra, al sonoro rugir del cañón. Y vaya que el presidente Peña Nieto y los asesores en turno se tomaron muy al pie de la letra nuestro himno nacional. Tanto el presidente Peña como los diputados federales que aprobaron la minuta que llegó aquí, hoy convertida en dictamen, pues le salió un republicanismo bélico trasnochado. Y digo esto porque institucionalizar el miedo, legalizar la acción militar, aún en supuestos jurídicos, no es, compañeras y compañeros, no es la solución a los males del país. Y quien así lo crea, mancilla la investidura de servidor público que nosotros ostentamos como representantes de nuestras respectivas entidades. Si hace algunos años el señor de la triste figura que habita en los pinos, señaló que la corrupción es un tema cultural, con esta propuesta no hace más que legitimar el Estado represor que ha incubado el PRI desde hace 80 años. Usted, señor Peña Nieto, que ordenó el uso irracional de la fuerza pública en Atenco, y ojo, no soy yo que como discurso de izquierda lo señala, sino la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Usted, señor Peña Nieto, que ordenó el uso irracional de la fuerza pública en Atenco, hoy quiere botas y armas en las calles. Y ustedes, camaradas representantes del PRI, hagan memoria de la matanza del 2 de octubre de 1968, de la Guerra Fría contra los luchadores sociales a lo largo de décadas, de la guerra contra campesinos, estudiantes, sindicalizados, maestros, contra indígenas de Chiapas y Oaxaca. Hagan memoria y no lleven a México otra vez a esos tiempos. Ellos son, mexicanas y mexicanos, ellos son los que desde el poder mal habido han hecho de la corrupción una cultura y que hoy quieren acabar con el árbol a hachazos. Ellos son, mexicanas y mexicanos, los que joden a la nación. Ellos son los que hoy proponen una minuta impresentable convertida en dictamen sin la mínima idea siquiera de la definición de Estado. Pero eso sí, en nombre del Estado mexicano buscan proteger su seguridad con supuestos jurídicos discrecionales a través de acuerdos políticos. Compañeras, compañeros, aprobar esta ley, de verdad se los decimos una vez más, representa no solo ignorar el mandato popular del que estamos investidos, no, además de eso constituye violentar todos y cada uno de los principios constitucionales, legales e internacionales existentes. Como representantes populares no podemos hacer oídos sordos al clamor popular, a la exigencia de diversos organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección de derechos humanos y del control del poder público. Pero tampoco podemos seguir legislando, compañeras y compañeros, al vapor por instrucciones del Ejecutivo.
No somos sus empleados, somos un poder federal de un triunvirato del Pacto de la Unión. Entiéndanlo bien, compañeras y compañeros. No podemos seguir legislando al arbitrio, por mandato u ocurrencia, las más de las veces con un total y profundo desconocimiento de los temas. Porque confundir o no tener clara la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional no es un tema menor. Por el contrario, representa en este momento una enorme amenaza para la seguridad ciudadana. Compañeras, compañeros, legislar con evidencia hoy más que nunca es de enorme responsabilidad. Ahí están las opiniones, insistimos una vez más, de las y los expertos en la materia, pero también de evaluaciones serias que nos permiten saber si esta política de que el Ejército realice funciones de seguridad pública ha funcionado o no. Y escuchar, compañeras y compañeros, pero escuchar en serio los testimonios de las personas que directa o indirectamente han sido afectadas, para bien o para mal, por el actuar del Ejército durante el desempeño de sus funciones policiales, es también hoy importante y fundamental. Miren, senadoras y senadores, en materia de seguridad pública, lo que nos hace falta es reforzar la aplicación de protocolos, pero sobre todo, fortalecer los cuerpos policíacos. La seguridad interior, la llamada seguridad interior, es responsabilidad del presidente de la República, sí, pero también de los gobernadores y los municipios, como aquí se ha expresado, que año tras año tienen subejercicios en los recursos que precisamente deben dedicarse a fortalecer los cuerpos de seguridad estatales y municipales. Sí. Qué fácil es centralizarlo todo, que sea el gobierno federal quien marque las directrices o incluso diga qué hacer y qué no. Mucho más fácil es sentarse y cruzarse de brazos y decir, si en el municipio o en el estado hay delincuencia, es porque el gobierno federal no ha hecho nada. No, compañeros, la situación de violencia y los índices de criminalidad en que vivimos no son cosas menores, pero tener al Ejército en las calles realizando funciones de prevención o persecución del delito no resuelve el conflicto. Esta ley no va a cambiar las cosas. El Ejército, aquí se ha reiterado una y otra vez, lleva 10 años en las calles y no se han reducido los índices delictivos. Por el contrario, se está manchando la reputación de las instituciones torales para el país, como lo son nuestras fuerzas castrenses. Insisten ustedes en legalizar una estrategia que no ha funcionado y que no va a funcionar. Los miembros del Ejército y la Marina son personas entrenadas para combatir en guerras. Su entrenamiento es diferente. Su fuerza letal es excesiva para su uso en agentes civiles, aun y cuando sean delincuentes. Abramos los ojos. Leamos los reportes. Desde que el Ejército salió a las calles a hacer las tareas de las autoridades civiles, el número de denuncias por uso indebido de la fuerza, por violaciones a los derechos humanos, ha incrementado de manera alarmante, y esto no puede continuar así. Por ello, ante los patrones de conducta que hemos identificado, para evitar precisamente la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza, entre otros, lo más importante y que es donde debemos enfocarnos es en obligar a que cada orden de gobierno a ejercer sus facultades y a cumplir con sus funciones, a tener cuerpos policiales bien capacitados, con sueldos dignos, cambiar a los altos mandos de dichas corporaciones y, sobre todo, generar políticas públicas verdaderamente efectivas para la prevención del delito y penitenciarias que fortalezcan la reinserción social. Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir que las Fuerzas Armadas actúen de motu propio, sin un mandato claro y mucho menos
sin que ello quede documentado. Hemos insistido y les pedimos que escuchen las voces de académicos, de instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, que nos exigen no aprobar esta ley. Es un riesgo, es un error, y los conminamos a actuar como lo está planteando la mayor parte del pueblo de México. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador.